Hola, buenas noches. Mi nombre es Guillermo Ortega. Soy aspirante a ingresar a la Universidad Abierta y a Distancia de México y voy a presentar mi trabajo, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y su fallida aplicación en México. He de decir que durante todo este proceso conté con el valioso apoyo de la tutora, la maestra María del Pilar Muñoz La Piedra. Bien, me gustaría empezar diciendo que algo está pasando. Hay un fenómeno muy evidente del cual me pude dar cuenta al ingresar en todas mis redes sociales. ¿Cuál era? Darme cuenta que al entrar en Facebook, en Twitter, en YouTube, había una cantidad inimaginable de alertas y solicitudes de apoyo buscando a gente desaparecida, gente que el día de hoy no está con su familia. Y bueno, es un fenómeno lamentable, muy triste y muy evidente. No es justo que nosotros como sociedad vivamos en la zozobra de que nuestros derechos humanos más fundamentales sean vulnerados. Entonces, ¿por qué investigar la desaparición forzada? Porque bueno, como les decía, no podemos vivir con ese miedo, no podemos tener que estarnos cuidando de los criminales y al mismo tiempo de nuestras autoridades, que se supone están para protegernos y servirnos. Y aparte, porque es el reto más difícil que enfrentará el gobierno que entre en este 2018. El reto más importante en materia de derechos humanos será prevenir y erradicar las desapariciones forzadas. He de decir también que este trabajo se realizó de manera esquematizada, se calendarizó para poder realizar visitas a bibliotecas, entrevistas, visitar una asociación civil y realizar una encuesta a 10 personas en la Ciudad de México. Posteriormente analizaremos los resultados. Pero bueno, entremos de fondo a la legislación internacional en materia de desaparición forzada. Como les comentaba, está la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la cual define una desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Esto, evidentemente, es algo que no nos suena desconocido porque es algo que vivimos todos los días en México, amigos. Si bien hay desapariciones que son por obra del crimen organizado, bien hay documentados casos en los cuales el Estado ha tenido una participación directa en la desaparición de personas. Hay el caso de estudiantes, hay el caso de activistas, hay el caso de reporteros, hay el caso de comerciantes, de todo. Es un fenómeno que está alcanzando todos los estratos de la sociedad, amigos. Y el contenido principal de la convención, grosso modo, es comprometer a los estados firmantes a investigar los actos de desaparición forzada y dirigirlos a los responsables y dirigir a los responsables ante la ley. Establecer en su jurisdicción, sobre todo en el delito de la desaparición forzada, eh, tipificarlo, es decir, que sea un delito grave, un delito en el cual se tenga que llevar un debido proceso y al mismo tiempo los estados firmantes se obligan a garantizar que las víctimas de desaparición forzada o los directamente afectados por ella tengan derecho a una reparación de los daños y a una indemnización. ¿Ok? Eh, También, como les comentaba, a nivel local, en el México, en el Código Penal Federal, se establece la definición de desaparición forzada, que es muy parecida a lo que nos dice la legislación internacional. En su artículo 215, numeral A, el Código Penal de México establece de manera certera cuál es el delito de desaparición forzada. Ok, ¿por qué decimos o por qué sostenemos, por qué se sostiene, mejor dicho, a través del trabajo que hay una aplicación fallida? A raíz de la guerra del narcotráfico en 2006, declarada por Felipe Calderón en contra del crimen organizado, pues se da una ola de violencia que azota al país de manera indiscriminada, porque, como todos sabemos y hemos analizado, es una guerra que no tiene sentido, es una guerra que está mal dirigida, una guerra mal enfocada y sobre todo que toma muy poco en cuenta los daños colaterales que podía llegar a tener. ¿Ok? Eh, si bien
los números al terminar la administración de Felipe Calderón eran escandalosos, bueno, pues nos encontramos con que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto superaron los límites pensados. No niegan que existan las desapariciones forzadas, no niegan una crisis humanitaria los integrantes del gobierno actual. Sin embargo, me parece que no se le ha dado un correcto tratamiento ni se le ha dado la importancia que se merece. El caso está que es durante este sexenio de Enrique Peña Nieto cuando se da el fenómeno de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, en el estado de Guerrero, y que al día de hoy no se sabe su paradero. Presumiblemente estén muertos. Entonces no podemos hacernos o aparentar ser ciegos ante un fenómeno como este. ¿Ok? Los números, como les decía, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en México se han registrado un poquito más de 34,000 casos, de los cuales 33,500 aproximadamente se consideran extravíos, que está muy dudoso, y el resto, es decir, 1,161 son desapariciones forzadas. Es algo que me parece un tanto ilógico, pero bueno, son cifras que podemos consultar. De acuerdo con las cifras del propio Registro Nacional, son 5 los estados en los que los índices de desaparecidos se incrementaron de 2007 a 2017. Tamaulipas con 6,100 aproximadamente, el Estado de México con 4,200, Jalisco con 2,900, Sinaloa con 2,800 y finalmente Nuevo León con 2,584 casos. El trabajo de campo. Realizamos, nos dimos a la tarea, me di a la tarea más bien de salir a realizar encuestas a mis compañeros de trabajo, 10 ciudadanos del Distrito Federal, de la Ciudad de México, como se nombra ahora, en los cuales me dediqué a preguntar acerca de si habían sido víctimas de algún delito en los últimos 6 meses. La mayoría ha sido tristemente víctima de un delito, la mayoría son robos a transeúntes, y sobre todo también les preguntaba sobre dónde creen que está la falla del sistema judicial mexicano. Todos concordaron en que era en todas las instancias: policías de investigación, policías ministeriales, policías de seguridad pública, policías estatales, juzgados, ministerios públicos y la Suprema Corte de Justicia. Es decir, la percepción de seguridad en nuestro país es mala. Los números arrojan que la mayoría de la población ha sufrido algún tipo de delito y sin embargo no se hace nada para poder resolver esta situación. La situación actual de nuestro país desafía todos los esfuerzos que se hagan por frenar la ola de violencia y es evidente que no se ha realizado una correcta aplicación de la convención para proteger a estas personas, para que no sigan desapareciendo, para que no siga esta situación de, de zozobra y de miedo. Este nuevo contexto ha generado condiciones idóneas, amigos, para la violación de los derechos humanos más elementales. No queremos que siga habiendo casos de desaparición. Necesitamos instancias que orienten a la ciudadanía sobre cómo son los procesos judiciales de detención, asociaciones que se acerquen a las víctimas y les ayuden a reparar los daños. Ok, este es un trabajo muy breve, es un trabajo realizado